Buenas tardes, tengan ustedes. A continuación voy a pasar a la revisión de las preguntas del examen. La primera pregunta o una de las preguntas decía, ¿es común encontrar inhibición psicomotriz en? Acá ustedes tenían síndrome de agitación psicomotriz, intoxicación por cafeína, síndrome de delirium, intoxicación por cocaína y síndrome maníaco. Recuerden que la inhibición psicomotriz se caracteriza por la lentitud y la poca movilidad de la persona. Esto es incompatible con un síndrome maníaco, es incompatible por una intoxicación por cocaína, porque la cocaína es un estimulante. Caso parecido, es incompatible con una intoxicación por cafeína, porque también es un estimulante. Y obviamente es incompatible con un síndrome de agitación psicomotriz, porque ahí la persona lo que hace es moverse mucho para destrozar o dañar objetos o personas. Pero, incluso les mostré el video del doncito este de los trenes y los tomates. En el delirium se puede encontrar una inhibición psicomotriz. Buena parte de los pacientes que tienen este síndrome, dentro de sus manifestaciones, pueden presentarse muy inhibidos psicomotrizmente. Entonces, esa era la respuesta. La siguiente pregunta decía, Alicia ha hecho secar, ya, es una muchacha, una mujer que le echa gasolina a los árboles y argumentaba que cada árbol era una antena receptora o emisora de información al gobierno chino. Evidentemente esta pues es una idea delirante, es una idea falsa. No podía ser un prejuicio porque los prejuicios son creencias comunes entre las personas. Son ideas falsas, pero son compartidas por muchas personas y están en relación además a ¿cómo se dice? A evitar o a atraer, no, perdón, de los prejuicios están en relación a ideas que se creen a priori, es decir, son ideas que la gente tiene por ciertas, pero en realidad no hay una prueba objetiva de que sea así. Prejuicio, por ejemplo, podría ser el de que, por ejemplo, para llegar a ser una autoridad tienes que ser un político eh, corrupto, por decir algo, ¿no? Eso sería un prejuicio. No siempre ocurre así. Muchas veces ocurre, pero no siempre es así. Am, Evidentemente es una idea delirante de tipo paranoide, ¿no? Es decir, es una mujer que está pensando que el gobierno chino está queriendo obtener datos de cómo está ocurriendo la pandemia, ¿no? Un poco pensando que seguramente los chinos fueron los que han propositivamente instaurado la pandemia a nivel de Cochabamba, o bueno, de todo el mundo. No podía ser una idea obsesiva porque la persona no considera que esta idea sea falsa, sea exagerada, sea ilógica, tonta, obscena o sacrílega. Si así fuera, no hubiera echado gasolina en los pobres arbolitos. Tampoco podía ser una idea sobrevalorada paranoide, porque en las ideas sobrevaloradas la persona es capaz de cambiar su idea en relación a una emoción. Es decir, la falsedad de la idea nace de una emoción muy intensa. Si la emoción pasa, si la emoción cambia, la idea, el contenido de la idea también. En este caso estamos frente a una mujer que independientemente de sus emociones ha actuado en congruencia con esta idea. No hay un estado emocional que les diré específicamente adverso o intenso, mejor dicho, intenso, un estado de emoción intenso que pueda explicar este comportamiento.
Y bueno, no podría ser ninguna porque acá la idea era que es una idea delirante de tipo paranoide. ¿Cuál de los siguientes síndromes podría desarrollar un paciente con nefritis lúpica? Aquí estamos frente a una persona cuya función renal está muy mal. Que ustedes encuentren una persona con una creatinina de 8,4 y con una urea de 90, pues es alguien que debería ya pensarse a lo mejor incluso en hacerle una diálisis de urgencia. Esta persona podría estar urémica y alguien en esas condiciones es perfectamente posible que pueda desarrollar un síndrome de delirium, ¿sí? Pero además está recibiendo metilprednisolona. ¿Qué les había dicho? Bueno, la metilprednisolona es un corticoide, ustedes saben bien, y los corticoides pueden producir síndromes maníacos, síndromes depresivos y síndromes ansiosos, todos ellos. Por lo tanto, acá la respuesta era todas. La otra pregunta decía, ordene los siguientes casos según el siguiente orden. Agorafobia, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad social y un síndrome psicótico. El caso de agorafobia era el de... mm, ya, el caso de Julia, ¿no? Que no, pues, ya van como 7 veces que le dan ataques de pánico en lugares donde no tendría por qué darle un ataque de pánico. Pero debido a esto, debido al temor de que le venga un nuevo ataque de pánico y no exista nadie cerca que le pueda socorrer, ha preferido quedarse en casa. Dice, al menos en mi casa están mis hijos y mi esposo para verme. El trastorno de estrés postraumático creo que era más sencillo de ver, era el caso de Arminda, ¿no? Que lamentablemente pues le matan a la amiga, delante de ella se le muere la amiga y ha quedado pues con conductas evitativas, tiene recuerdos vívidos de lo que ha ocurrido. En el caso del trastorno de ansiedad social, este era el caso de la nueva vecina, que aunque sabe que van a pensar de ella que es una mala vecina por no compartir y no seguramente no comprar cositas en la kermés, pues él le gana el temor y no sale de su casa porque teme que se va a poner roja, que va a empezar a temblar y no tolera eso, y se queda en casa. Y finalmente el síndrome psicótico es pues lo que le pasa a Roberto, que debido al uso de cocaína está con las ideas delirantes de que los vecinos ah, quieren vender sus órganos, ¿no? En el mercado negro. La otra pregunta decía, Alfonso es llevado a urgencias debido a un episodio súbito de debilidad muscular, produciéndole una tetraparesia. Este, por cierto, es un caso real. Me tocó atender este caso en un fisicoculturista que lo llevaron al hospital. Es costumbre o hábito, no sé cómo llamarle, en estas personas que pocos días antes de las competencias, para que los músculos se vean más marcados, restringen mucho, mucho, mucho la cantidad de líquido. Y está la desesperación de algunos de estos deportistas que hasta se toman furosemida para marcar más todavía la musculatura. Y en los resultados de laboratorio lo que llama la atención acá es pues un potasio muy bajo. Ustedes saben que la furosemida produce una depresión de potasio. Y también saben ustedes o deberían saber que la hipopotasemia o la hipocalemia es una causa de disminución de la fuerza muscular. Por lo tanto, con estos hallazgos y con estos antecedentes, esto no podría ser una simulación, nadie simula pues hipocalemias. Esto no podría ser un trastorno disociativo con síntomas neurológicos porque hay una evidencia objetiva de una causa para esta sintomatología. No podría ser un trastorno hipocondríaco porque acá no se menciona que el paciente
se queje de que tenga alguna enfermedad específica, que es lo que ocurre en los hipocondríacos. Y bueno, tampoco podría ser una catatonía, porque en la catatonía no es que hay debilidad, lo que hay es a momentos eh, inmovilidad y a momentos más bien agitación psicomotriz. Por lo tanto, acá la respuesta era ninguna. ¿En cuál de los siguientes es posible que ocurra un síndrome psicótico? En este caso, el varón de 48 años que tiene un astrocitoma en lóbulo parietal puede tener psicosis. El adolescente de 16 años que consume LSD por primera vez puede desarrollar psicosis. La mujer de 88 años con enfermedad de Alzheimer puede desarrollar psicosis. El varón de 45 años que tiene imágenes quísticas compatibles con neurocisticercosis también puede desarrollar psicosis. Serían las causas físicas de un síndrome psicótico. ¿En cuál de las siguientes situaciones era más probable encontrar sinestesia? Con S. La sinestesia es aquel trastorno de la sensopercepción en el cual se confunden los sentidos. La persona huele notas musicales, saborea colores, ¿no? Y esto es muy típico de personas que utilizan LSD. Personas con síndrome de abstinencia del alcohol, no. Uso de ciprofloxacino, no. TEX, no. Uso de marihuana, tampoco. Eh, la respuesta acá era el uso de LSD. La sinestesia con C, recuerden que sinestesia con C viene de cine de movimiento, es un trastorno de la sensopercepción en el cual la persona siente que se está desplazando, que se está moviendo, aunque en realidad esté quieta. ¿Es un trastorno de la conducta? No, es un trastorno de la sensopercepción. Es un trastorno de la sensopercepción donde hay una interpretación errónea de los estímulos, ¿no? Eh, errónea de los estímulos, si no estoy mal. No, esa es la definición de sinestesia, pero con S. ¿Es la fobia a los cines? Bueno, obviamente no. ¿Es un trastorno de la memoria? No, por lo tanto acá la respuesta era que ninguna era correcta. ¿Cuál de los siguientes es congruente con estereotipia? Em, Ana está muy apática, muy quieta o muy lenta en sus movimientos después de que le han diagnosticado cáncer de mama. Eso más bien es congruente con una inhibición psicomotriz, o bueno, por lo menos motriz. Jorge, quien ha roto varios parabrisas con un bate, lo que tiene más bien es una agitación psicomotriz. Andrea, que pues no está tomando sus antipsicóticos y hace cosas rarísimas, cava huecos, los llena con libros y zapatos, creo, y da vueltas alrededor. Es una serie de conductas totalmente inexplicables, totalmente irracionales, que no, a las que no se les puede encontrar un motivo, por lo tanto ella tendría más bien una conducta desorganizada. Don Julio, que ha tenido o ha desarrollado un síndrome confusional o delirium, le dan aloperidol, que es el tratamiento que se da en síndrome confusional o delirium, pero paradójicamente se pone súper inquieto después de que le colocan el aloperidol. En este caso, don Julio probablemente tenga acaticia. Y pues lo que quedaba era que Arturo, el que subía y bajaba el diccionario una y otra vez desde hace 3 horas, haciendo los mismos movimientos todo el tiempo, esa era la respuesta que era congruente con la estereotipia. ¿Cuál de los siguientes es correcto con respecto a la hipotimia? Que recuerden es un trastorno, en este caso del estado de humor, que se caracteriza por un humor basal, bajo, lento, como una canción con un tempo mm, muy lento, con sonidos bajos más bien. ¿Es una paramnesia? No, la paramnesia es un trastorno de la memoria, no podría ser. ¿Es parte del síndrome maníaco? No, más bien en el síndrome maníaco hay una hipertimia.
distimia. ¿Es un trastorno de la conducta? No, es un trastorno del estado de humor. Es parte del síndrome depresivo. Esa era la respuesta. Y bueno, no podía ser, todos eran correctos. Jorge es un hombre de 62 años que estuvo usando alprazolam muchos años, pero después de su enviudamiento, su consumo pues se descontrola y poco después empieza a tener problemas de memoria, de comportamiento y de productividad. En este caso, dice la pregunta, el síndrome de abstinencia no es parte del síndrome de dependencia. Jorge, ¿no? Si Jorge eh, ha, mm, ha cumplido con varios criterios para un síndrome de dependencia. Y parte del síndrome de dependencia es también el síndrome de abstinencia. Por lo tanto, negar esto sería erróneo. ¿Tiene un síndrome de deterioro secundario al síndrome de dependencia? Exactamente. Como parte, como causa de los síndromes de deterioro, les dije que el consumo de sustancias, alcohol, benzodiazepinas, opioides, pueden producir este síndrome. Por lo tanto, esta era la respuesta correcta. ¿Tiene un síndrome depresivo por la muerte de su esposa? En ningún momento acá se menciona que él tuviera tristeza patológica, que hubieran ideas de minusvalía. El insomnio que él tiene ocurría o era un problema, pero antes de que falleciera la esposa. No se habla de problemas de apetito, no se habla de pérdida de la energía, que son síntomas propios de este síndrome y por lo tanto ni todas son correctas ni ninguna es correcta podrían ser las respuestas. Los siguientes son elementos comunes a todos los trastornos de ansiedad, excepto pueden haber síntomas compatibles con depresión, sí, suelen ser de larga duración, sí también, presentan somatizaciones, sí, en muchos de ellos pueden haber ideas hipocondríacas, sí también. ¿Las benzodiazepinas son fundamentales en el tratamiento de todos ellos? No. Les dije que las benzodiazepinas son un elemento secundario. Lo más importante es la psicoterapia y dentro de lo farmacológico los antidepresivos. Luego tenemos a Fidel que pues no ve la hora de reunirse con sus amigos en el cafecito de siempre para contarles que al fin tomó la decisión de irse del trabajo. No aguanta estar en un lugar donde podría contagiarse de alguna enfermedad, porque él trabaja en un laboratorio que estudia enfermedades virales. En este caso, el diagnóstico es, no puede ser un trastorno de ansiedad social si él mismo está invitando a sus amigos a un cafecito, que es un lugar público. Además, no se menciona en ningún momento que él tenga vergüenza de las personas, que le moleste mucho verse humillado, juzgado o criticado por las otras personas. No podía ser tampoco un trastorno de ansiedad generalizada porque en ningún momento se dice que él estuviera nervioso todo el tiempo, en un estado de tensión constante, que tuviera múltiples preocupaciones. Acá el punto es específico. Lo que le asusta es que alguno de sus colegas le contagie alguna enfermedad. Por lo tanto, la respuesta era que tenía una fobia específica. Tampoco podía ser un trastorno de pánico, porque si bien él experimentaba muchísima ansiedad en las reuniones del equipo, obviamente una persona que tiene fobia a los contagios, pues se va a sentir con ansiedad y podría desarrollar pánico estando con otras personas, potenciales transmisores de enfermedad. Recuerden que en el trastorno de pánico los ataques no deben tener una causa explicable. Sigamos. Con respecto al síndrome depresivo, es correcto, excepto una de sus manifestaciones son las ideas sobrevaloradas de minusvalía, pues sí. Puede ser causado por una epilepsia, sí. Puede ser causado por anemia, sí también. Puede ser causado por trastorno bipolar, sí. Recuerden que el trastorno bipolar tiene una fase depresiva. Es raro que incluya
síntomas ansiosos. Al contrario, es muy común. Sí, por eso les dije en las clases, el síndrome depresivo y el síndrome ansioso son como dos buenas hermanas o como dos buenas amigas. Siempre van a encontrar elementos ansiosos en un síndrome depresivo y depresivos en un síndrome ansioso. La respuesta, por lo tanto, acá era esa, ¿no? La primera. De los siguientes, ¿cuál es el síntoma que debería hacerle sospechar en un síndrome de delirium, pero en alguien que ya tiene un síndrome de deterioro? Acá debían partir del hecho de que alguien con un síndrome de deterioro tiene problemas en la parte cognitiva. Cognitivo quiere decir conocer, saber, estar al tanto de. Entonces, una persona con un síndrome de deterioro, por supuesto que puede estar desorientada en tiempo. Pues, ¿cómo no va a estarlo si a lo mejor no se acuerda que ayer fue sábado o que ayer fue 15 de enero? Tal vez ni recuerda siquiera en qué mes estamos. Por lo tanto, la desorientación en tiempo en alguien que tiene un síndrome de deterioro es muy probable y no podríamos hacer la disquisición con un síndrome de delirium o confusional solamente por ese hecho. Pensamiento disgregado. Una persona con un síndrome de deterioro va a tener un pensamiento disgregado. La capacidad para hilvanar sus ideas se pierde. Entonces, pues tampoco es un elemento que nos pueda hacer una diferenciación con un síndrome de delirium, porque en el síndrome de delirium también el pensamiento se puede disgregar. La conducta desorganizada. Una persona con un deterioro muy grave puede no llegar a saber lo que esté haciendo y su conducta, por supuesto, que se puede tornar desorganizada. Pero la obnubilación es así. Por mucho deterioro que tenga una persona, no debería estar obnubilada. La obnubilación, es decir, la alteración del nivel de conciencia, esa sí es propia, ¿qué les digo? Limitada a los síndromes confusionales. Entonces, si ustedes tienen un viejito con enfermedad de Alzheimer muy grave, obnubilado, entonces ahí, pues esa persona probablemente tenga un síndrome de delirium. Y tendrían ustedes que tomar todas los cuidados, eh, las estrategias diagnósticas para saber por qué está obnubilada esta persona. Y el insomnio, bueno, no. Aunque las personas con demencia o con síndrome de deterioro pudieran tener insomnio y existe una inversión del ciclo sueño-vigilia en las personas con delirium, pues tampoco es un elemento para poder hacernos pensar o diferenciar bien un cuadro del otro. Luego teníamos al caso de una muchacha que por apellidar Aguilar hace la asociación laxa de que ella pertenecería a una raza especial de seres que puedan volar a su antojo y se lanza por la ventana. Dice la pregunta, hasta allí podría hacerse el diagnóstico de un síndrome psicótico. Sin embargo, ¿cuál de los siguientes síntomas habrían podido hacer sospechar de que el diagnóstico era un síndrome maníaco? Porque esto de, creerse de una raza especial y además que tener alas y volar, es un poco grandioso, ¿no? O sea, es una idea un poco grandiosa. Entonces, si esa persona además hablara muy rápido, estuviera eufórica, tuviera fuga de ideas o estuviera irritable, en cualquiera de esos casos uno lo que diría es no. Esta idea delirante grandiosa es parte de un síndrome maníaco, ¿no? Si hubieran algunas de estas manifestaciones. Con cualquiera de ellas uno dice, no, esto parece más un síndrome maníaco. Siguiente, ¿cuál de los siguientes sería más compatible con ceguera disociativa en alguien que súbitamente asegura que no puede ver nada? En este caso, la respuesta era la primera. En alguien que
dice que no puede ver, pero su reflejo fotomotor y el de amenaza están intactos. El reflejo de amenaza, por si no lo leyeron en el documento o se les olvidó, es cuando uno finge que le va a dar un puñetazo a la persona, obviamente detiene la mano antes, a algunos centímetros de la cara, y la persona, pues como acto reflejo, cierra los ojos. En alguien que no puede ver nada, ese reflejo por supuesto no existe, pero en alguien que tiene un síndrome disociativo, recuerden que la capacidad de no, pues, la capacidad de preservación se mantiene y ese reflejo se mantendría también. La ceguera ocurrida justo antes de comparecer antes de un juicio por acusación de malversación de fondos, esto más bien es compatible con alguien que pueda estar simulando. La ceguera súbita en alguien que, eh, para empezar, está hospitalizado por una causa no muy clara y que al asegurar que no ve, se va a quedar más tiempo y si esto le produce gusto a la persona, disfruta de este mayor tiempo de hospitalización y mayores exámenes, etcétera, esto más bien es compatible con un síndrome facticio, o perdón, con un trastorno facticio. Por lo tanto, acá la primera era la respuesta. Aurelio, bueno, ha probado marihuana por primera vez, pero le viene un ataque de ansiedad o una crisis de ansiedad tan intensa que lo tiene que llevar al hospital. Con respecto a este caso, dice, si la ansiedad de Aurelio ocurriera porque de repente empieza a escuchar voces y tiene ideas delirantes, entonces se trataría de un síndrome ansioso secundario al uso de marihuana, dice la pregunta, o dice la aseveración. Esto es falso, porque lo que él tendría no sería un síndrome ansioso, sería un síndrome psicótico. Luego dice, Aurelio tiene un síndrome de dependencia a la marihuana. ¿Cómo va a ser un síndrome de dependencia si es la primera vez que está probando el porro? Aurelio ha tenido un consumo compulsivo de marihuana. Repito, ¿cómo va a ser compulsivo si es la primera vez que él ha consumido? Se entiende que lo compulsivo da a entender que es algo que se repite y sobre lo cual además la persona no tiene control. Por lo tanto, acá eran todas incorrectas. Abel, ya la Abel. Este es un muchacho que por curioso, pues se toma mate de floripondio, que es una planta que está empapada en escopolamina, que es un potentísimo anticolinérgico además. Y debido a esto, pues obviamente le da un síndrome de delirium que hasta ribetes cinematográficos ha tenido. Dice, Abel tuvo un síndrome de dependencia al floripondio. ¿Cómo va a ser dependencia si es la primera vez que lo ha hecho? No puede ser de dependencia. Abel no debería hacer todo lo que ve en YouTube, evidentemente, ese es un buen consejo para el Abel. Abel tuvo un síndrome maníaco. Este no es un síndrome maníaco. El Abel, por la descripción que se da en el caso, no sabía dónde estaba. Una doñita le da un sopapo y él ni cuenta se da de que le han dado el sopapo. Es decir, su capacidad de atención, su orientación, estaban totalmente alterados y no se muestra o no se describen los elementos propios del síndrome maníaco. No hay aceleración del pensamiento, no hay hiperactividad, no hay fuga de ideas, no hay ideas de grandeza. Sí habla de que él parecería que estaba con un caldero mágico y creo que en la tierra de Mordor, pero tampoco es una idea muy típica del síndrome maníaco. Y lo más importante, en ningún momento se describe que él haya estado eufórico o que haya estado irritable. Durante el episodio el juicio de realidad estaba intacto. No, ¿cómo va a estar intacto? Estaba totalmente alterado. No tenía juicio de realidad el Abel. La escopolamina produjo un síndrome maníaco. No, no es un síndrome maníaco. La escopolamina lo que le ha producido es un síndrome de delirium. Bueno, la Alcira es una mujer que tiene muchos síntomas de ansiedad, ya ha visitado muchos cardiólogos, pero no hay datos claros de que por lo menos por la parte cardiológica exista algún problema. Em, y por casualidad, sin querer queriendo,
La enfermera o la estudiante de enfermería lo que le hace es una prueba, una prueba semiológica, y le encuentra un signo de Trousseau positivo. Si ustedes recuerdan sus clases de semiología, es así como se hace el procedimiento. Y ustedes también deberían saber que, y además lo dije en alguna clase, creo, no sé si en los tres grupos o en algún grupo, pero les dije, el signo de Trousseau junto con el de Chvostek son dos signos que ocurren cuando hay hipocalcemia. Y dentro de las causas físicas de los síndromes ansiosos está bien enmarcado, bien señalado la hipocalcemia. Entonces, lo que la Alzira tiene es un trastorno de pánico, no, no tiene un trastorno de pánico. Alzira porque hay una causa física para esto. Alzira tiene un síndrome ansioso secundario a hipercalcemia, no, no es a hiper, es a hipo. Alzira tiene un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? En ningún momento se dice que Alzira esté pensando en mil y un cosas. Por lo tanto, acá era que ninguna era correcta. Los trastornos disociativos se caracterizan por, más de una respuesta era posible. Pueden simular un déficit neurológico, motor o sensitivo, sí, y pueden manifestarse por alteraciones en la identidad y la memoria, sí también. Su aparición es gradual en semanas o meses, no, es súbita. Y por lo tanto, bueno, esas eran las dos correctas. Una mujer de 76 años, a quien ustedes le tienen que hacer la curación, súbitamente se ha puesto demasiado pasiva, serena, entre comillas, pero en realidad más bien parecería ser que esta mujer está obnubilada, que hay una hipoestesia en ella, hay una herida ahí que está infectada, es una mujer adulta mayor y probablemente lo que esté haciendo esta mujer sea un cuadro de sepsis. Dice ahí, usted se pone muy contento porque seguramente la mujer quiere colaborar con las curaciones. Recuerden que es una mujer con enfermedad de Alzheimer y es muy poco probable que ella tenga la capacidad como para poder hacer ese razonamiento. Usted dice, identifica inhibición psicomotriz, no sé qué, y lo que piensa es más bien en un síndrome de depresión reactiva. Podría ser, pero en la depresión no tendría por qué haber alteración del estado de conciencia, y esta mujer tiene alteración del estado de conciencia. Usted identifica esta sí, una inhibición psicomotriz, alteración del ciclo sueño-vigilia, instauración aguda del cuadro, era nomás un síndrome confusional. Usted identifica hiperestesia, buli, probable hiporexia y sospecha de no sé qué, de un no sé qué. Bueno, esa no era la respuesta, no, no tengo ahorita en este momento el, el enunciado completo. Se trata de catatonía típica de los cuadros de demencia. No, evidentemente no. En ningún momento se habla de que haya esta fluctuación de los dos estados, de agitación psicomotriz o de inmovilidad. Y la catatonía tampoco es que sea característica de las demencias. Y finalmente, ante una persona parapléjica internada ya 3 semanas y triste porque sus úlceras de decúbito no sanan a la velocidad que quisiera, elija las correctas. Debería llamarse al psiquiatra para que ponga una solución a este trastorno. ¿Cuál trastorno? ¿Cuál trastorno? La tristeza no es un trastorno, muchachos. La tristeza es una emoción que cualquiera puede sentir si pues algo no nos sale bien. Y así todo, les cuento que igual en el Hospital General a veces mandan interconsultas a los psiquiatras por situaciones como estas. Ni le han hecho un examen mental al paciente y ya le están mandando interconsulta con psiquiatría. Haciendo la analogía, es, por ejemplo, mm, llamar al nefrólogo porque resulta que el paciente tiene disuria. ¿Sí? O sea, se necesitan más elementos para realmente justificar la presencia de un especialista. En este caso, la tristeza no es un elemento suficiente, solo la tristeza, para llamar a un psiquiatra.
Debería promoverse a que la familia la visite con más frecuencia, claro, pues debe estar la pobre persona aburrida de estar ahí, debe echar en falta quizás a la familia, pues que la familia le visite, pero orientar a la familia de cómo tratarle, ¿no? Cómo animarle o por lo menos cómo no meter la pata y hacerle sentir peor de lo que ya está. Ese tipo de consejos de sentido común, eso sí lo podrían hacer ustedes. Debería hacerse un buen examen del estado mental periódicamente. Eso, por supuesto. Por supuesto que esta persona puede desarrollar un trastorno de adaptación. Por supuesto que esta persona puede desarrollar un trastorno depresivo. Por supuesto que esta persona puede desarrollar un insomnio. Pero eso solamente se puede hacer y se debe hacer a través de un buen examen del estado mental. Y eso corresponde que lo hagan ustedes, no el psiquiatra. Debería evaluarse su salud mental. Ah, ya. Esto era con respecto a los modelos, ¿no? El primero dice, debería evaluarse la salud mental de acuerdo al modelo de resiliencia, pero a través del conocimiento de las emociones, conocimiento y manejo de emociones. No era congruente porque esto era más bien parte del modelo de inteligencia socioemocional. Y lo otro era al revés. Decía, habría que evaluar su capacidad de resiliencia según el modelo de, perdón, su capacidad de sublimación según el modelo de inteligencia socioemocional. No, la resiliencia es parte, perdón, la sublimación es parte más bien del modelo de salud mental de resiliencia. Ese era su examen.